Buen día, profesor Marco Tulio, compañeros del doctorado en educación. Hoy les voy a hablar acerca del libro de Lecciones de Sociología de Max Horkheimer y Teodoro Adorno. Mi nombre es Angélica María Rincón. Bueno, empecemos por una biografía de los autores. Max Horkheimer nació en Stuttgart en 1895 y falleció en Nuremberg en 1973. Fue un filósofo y sociólogo alemán, uno de los principales representantes de la Escuela de Frankfurt. Trabajó en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt. Esta corriente desarrolló en los inicios el análisis crítico de los valores y principios subyacentes de la sociedad moderna, lo que llamaron teoría crítica de la sociedad, que tendría un amplio eco en los pensadores de la posguerra. En 1925 estudió filosofía con Hans Cornelius, del cual fue discípulo, y se graduó con la tesis sobre crítica del juicio de Kant. En 1930 pasó a ser profesor de filosofía y director del Instituto de Investigación Social de Frankfurt, lo que nos muestra que él trabajó de lleno en el Instituto de Frankfurt. Ahora vamos a hablar acerca de Teodoro Adorno. Él nació el 11 de septiembre de 1903 en Frankfurt y fallece el 6 de agosto de 1969 en Suiza. Fue un filósofo alemán, escribió sobre sociología, psicología y musicología. Fue el máximo representante de la Escuela de Frankfurt. Habló mucho acerca de la teoría crítica. Teodoro Adorno estudió en Kaiser Wilhelm Gymnasium. En 1820 publicó sus primeras obras musicales y en la Universidad de Johann Wolfgang Goethe estudió filosofía, sociología, psicología y música. Fue músico, compositor y crítico y estudió la composición a profundidad. Vamos a continuar hablando del libro La Sociedad, Lecciones de Sociología, donde Platón plantea su pensamiento referente a que la sociedad es igual a hablar de Estado. La intención de la interacción social está ligada a la conformación de una sociedad más justa con el fin de terminar las desgracias de las generaciones humanas, es decir, que la sociedad permitiera un equilibrio para todas las personas. Cuando hablamos de las primeras intelecciones de sociedad, fueron las normativas. Allí podemos también poner como ejemplo cuando los niños son pequeños, ¿cierto? Todo lo que se les enseña en casa les permite a ellos aprender qué se debe hacer y qué no se debe hacer, es decir, qué es lo correcto y qué no es correcto hacer en casa y en público. El objetivo final de este aporte era o es unificar el saber y el actuar. La comprensión de la sociedad se da por la naturaleza, por el objetivo y por lo temporal, en cuanto a que a medida que han ido pasando los años, el concepto ha ido evolucionando. Se toma desde dos aspectos, desde la ontología, que es el estudio del ser, donde se habla de una concepción estática de lo social, donde la sociedad está enmarcada en algo de donde no puede salir, ¿cierto? Y donde simplemente si hay una corriente diferente, pues sería tildada de no correcto. Del otro aspecto sería la filosofía de la historia, donde hay una concepción dinámica, donde la sociedad varía también por la cultura y por la forma de desenvolverse de las sociedades. Desde el concepto de sociología podemos mirar que Lin plantea que la sociología está para liberar a la sociedad de las amenazas de disolución, para ayudar al hombre a solucionar sus problemas más importantes y no simplemente para recopilar información. Es decir, que la sociedad se ayuda, es donde un grupo de personas genera interacción y donde unos aportan conocimiento y donde pueden lograr hacer algo bueno por la comunidad en general. Adorno habla de los individuos, hombres que constituyen agrupaciones sociales, es decir, que la sociedad está conformada pues, por personas. Los individuos que aún cuando adquieren comportamientos de masas tendrán determinaciones psicológicas propias de cada uno. Cuando las personas se agrupan y trabajan en equipos de trabajo o cuando trabajan en comunidades, pues simplemente tendrán que anular las individualidades y tendrán que pensar como un gran equipo. La sociología pura no existe y dice que quien no compara las cosas humanas con lo que significa,
las ve como falsas y superficiales. Eso quiere decir que si uno hace las cosas sin conciencia y sin conocimiento, simplemente no le va a agregar valor. Nietzsche tenía un adagio que decía que solo es definible lo que no tiene historia. Hablando de la sociedad está enmarcada por las costumbres y concepciones donde florece la cultura urbana, donde cada sociedad va hablando o va creando su propia cultura frente a sus condiciones de vida. No está organizada, ya que las personas ingresan y se retiran cuando lo desean. Si se acogieron al grupo de personas o si simplemente no se sintieron cómodas, pues se retiran de ese grupo social. El hombre no es sociable por naturaleza, lo dice Hobbes, llega a serlo por educación. Entonces, retomando el ejemplo de los hijos en casa, cuando ellos están pequeños, uno procura enseñarles de que sean educados, cómo comportarse y cómo tratar a los demás. Eso hace que ellos puedan encajar en la sociedad. La sociedad también hablamos de que es una unión transitoria y mecánica. Cuando tenemos algunas situaciones en la vida donde tenemos que irnos o desplazarnos a otra ciudad o a otra cultura, pues simplemente allí vamos haciendo parte de esta sociedad. Y la comunidad es la unión doméstica y permanente. Entonces la comunidad para nosotros puede ser nuestro grupo familiar, pueden ser nuestros vecinos cercanos con quienes tenemos mejor relación. Y está conformada lógicamente pues por personas o individuos. Ahora hablando de la persona en el término romano, esta era el término que usaban para hablar de la máscara de teatro antiguo, así la llamaban persona. Pero la persona, hablando de individuo, es el quien ha nacido libre y es una persona jurídica. Es muy diferente el concepto al esclavo. El esclavo es la persona que no es libre, ¿cierto? Y que figura como una posesión. Solo en la convivencia con los demás es hombre el hombre. O sea, solamente cuando la persona convive con otras personas, entiende los límites, entiende cómo puede ejercer su liderazgo o su carácter frente a los demás en la sociedad. El hombre no social puede ser solo un animal o un dios, hace referencia a Adorno. El individuo es solo el que diferencia a sí mismo de los demás. Eso quiere decir que la persona es autóctona en sus decisiones y en sus pensamientos. Instaura como norma propia la autoconservación y el propio desarrollo, donde cada quien es libre de escoger lo que quiere hacer, como que quiere estudiar, como que quiere comprar, como que quiere ser en su vida a unos pocos años, y esa autoconservación y la autoconciencia del yo individual, que por sí sola no hace el individuo. Esto aporta a la sociedad o lleva a conformar la autoconciencia social. Cuanto más se refuerza el individuo, más crece la fuerza de la sociedad, donde las personas individualmente, si están estructuradas mental, social, espiritualmente, pues aportan conocimiento y aportan solidez a la comunidad con quien se rodean. Esto produce una relación que forma el individuo y vela por la autoconservación y el desarrollo. Estos dos conceptos, individuo y sociedad, son recíprocos, es decir, el individuo no puede vivir sin la sociedad y la sociedad no puede vivir sin los individuos. Como número 1 tenemos la naturaleza de la familia, donde la familia conecta la naturalidad biológica con la totalidad social, es decir, el parentesco, la conexión que hay sanguínea entre padres e hijos y entre familiares y toda la línea hereditaria. Se es familia porque los individuos interactúan en el sistema social. Eso quiere decir que el compartir con los hijos, el compartir con los padres, el compartir con la familia lejana hace que la familia sea más fuerte y que puedan tomar decisiones frente a la sociedad como uno solo. La familia es el centro de la formación social, como ya lo había mencionado anteriormente, es donde le enseñan desde niño a su comportamiento en la sociedad y enseña al individuo a conectarse con la misma. Como segundo punto tenemos la participación de la familia, donde esta es la única entidad capaz de convencer al individuo de aceptar un trabajo, de aceptar una obligación, donde la familia le muestra los pros y los contras al individuo, permitiéndole tomar decisiones propias, pero también orientándolo hacia qué es lo mejor para su futuro.
respetar al patrón, como por ejemplo, ¿cierto? Con el fin de satisfacer las necesidades de los hijos. Entonces, la sociedad, por lo menos la de nosotros, la suramericana, estamos muy enfocados en que crecemos, nos casamos, ¿cierto? Tenemos hijos, y nuestra obligación como familia es ¿qué? Es procurar el bienestar de nuestros hijos, o permitir que ellos estén bien y que lleguen a un nivel académico, a un nivel social mejor que el de nosotros como padres. Entonces nuestra obligación siempre va a ser trabajar. ¿Para qué? Para que los hijos puedan satisfacer sus necesidades y puedan alcanzar tal vez algunas cosas que nosotros en nuestro diario trabajar no lo hemos alcanzado. Por último tenemos la masa, donde hablamos de una sociedad atomizada, o sea, la sociedad, ¿cierto?, como un solo volumen de personas que otorga a los individuos un sentido ilusorio de proximidad y unión, donde todos ellos trabajan en una misma, por ejemplo, una misma empresa, o todos ellos tienen organizaciones sociales de distracción, donde todos asisten. Esta ilusión presupone la atomización, alineación e impotencia a los individuos. Esto quiere decir que cuando hay una sociedad que está atomizada, pueden haber grietas. Cuando alguien decide poner su punto de vista, cuando no es consecuente con el resto de personas, cuando la persona simplemente no quiere hacer parte del equipo o no quiere trabajar con la corriente, sino que quiere trabajar otros temas, pues simplemente se resquebraja y allí hay una dispersión de la masa, donde ya empiezan a ser volátiles los individuos y cada persona a tomar sus propias decisiones. Es así como la atracción a las masas en su condición de consumidoras. Este tema es bien importante porque la sociedad hoy en día, hablando desde año 2020, 2 años atrás, hemos encontrado que cómo socialmente nos influencia la televisión, cómo socialmente nos influencia la radio, todos los medios electrónicos en cuanto a moda, en cuanto a qué está en el momento indicado y que ya está pasado de moda. Entonces esa influencia que nos da socialmente permite que la masa o los individuos sean mucho más consumidores, incluso se consumen artículos que no son necesarios, solamente por moda o simplemente por tener un gasto innecesario. Para modelar y fijar a voluntad su estado de conciencia, entonces cómo nos van cuadriculando a todos, cómo quiere la sociedad que seamos, cómo quieren que físicamente seamos, cómo quieren que académicamente seamos, cómo quieren que económicamente seamos y qué le mostramos a los otros para poder estar bien en sociedad. Y no como un espíritu autónomo, inconsciente de las propias implicaciones sociales. Es decir, cuando la persona despierte, cuando la persona ya está tranquila y entiende que por qué hizo esas compras, por qué toma esas decisiones, pues allí es donde hay una individualidad. Antes no, porque si está dentro del mismo conjunto de masa, pues simplemente van todos junticos hacia un mismo lugar y toma las decisiones en conjunto, pero cuando la persona toma decisiones propiamente, pues simplemente podrá ser más consciente de lo que está haciendo. Es así como terminamos. Muchas gracias. Feliz día.